Estado de los condenados en el infierno. Capítulo 45. ¿Qué lugar sea, si uno o muchos? ¿Dónde esté? ¿Qué tan grande sea? ¿Qué tan horrible? ¿Cómo hayan de bajar al con sus cuerpos? ¿Y qué lugares hayan de tener allí? ¿Y qué lengua hablarán? Si los demonios se les muestran en figuras de hombres, o también de bestias espantosas, como serpientes, etc. Con horror llego a este lugar, asombro y pasmo de los espíritus más levantados, bien que en los más groseros y bajos haga poca impresión, ya porque asidos a lo que ven o perciben con los sentidos, poca o ninguna aprensión hacen de lo que no ven, ya porque no acaban de imaginar que han de ser ellos mismos los que se han de ver en aquellas prisiones de fuego, aun cuando se deben a sus deméritos, y miran estas penas en terceras personas. Embelesamiento perjudicial, incentivo de grandes males, espuela de todos los vicios, despeñadero de cuantas maldades acarrea la libertad y exención del castigo. Qué verdad es lo que el poeta dijo en lengua latina, y yo diré en castellano. De pecar huye, por temer la culpa los buenos, más los malos por la pena que solo temen, de pecar se abstienen. Este lugar es una cueva, cima o seno de la tierra, en lo más profundo de sus entrañas, vecino a su centro, ancho y largo cuanto despierta la grandeza de la tierra, que ocupa, como dicen, 11.000 leguas en su redondo, y cuánto será necesario para la muchedumbre de pecadores que allí han de guardar perpetua carcelería. Su vacío todo estará lleno de fuego, más de tan poca luz, que con razón se le da por excelencia el apellido de tinieblas, y a los demonios que allí reinan, el de príncipes y potestades de ellas. Está todo cubierto de horror y asombro, donde ni llega bien ni falta mal. Allí serán moradores por toda la eternidad, los que por gozar aquí temporales intereses de cuerpo no permitidos por las leyes divinas, hipotecaron sus almas y cuerpos a eternos tormentos. Resucitarán estos, como todos los demás hombres, el día último en ser de hombres tan cumplidos y perfectos como los bienaventurados, sin falta, sin fealdad alguna en el cuerpo, aunque hayan tenido muchas en esta vida, incorruptibles, aunque pasibles, sujetos a tormentos eternos. Es así, que dicen comúnmente los predicadores, que el día del juicio parecerán allí estos feos, horribles y abominables cuanto se puede encarecer o imaginar, no porque en sus cuerpos haya de haber defecto o deformidad alguna, aun de las que muchos tuvieron en este mundo, cojos, ciegos o mancos. Todos resucitarán no solo con la entereza y perfección de miembros con que creó Dios a los hombres, sino con toda proporción de facciones, color y buen talle que pudieron tener dentro de los términos de su naturaleza. Más parecerán feos por los semblantes y ademanes de dolor y despacho que se verán en ellos. La tristeza y llanto, los gestos de boca y ojos, las arrugas de la frente y torcimiento de rostro, que aún acá traen la crudeza del dolor y el tormento, oscurecer suelen la mayor luz de hermosura, y aun desbaratar también la proporción de facciones que en la serenidad y sosiego libre de semejantes accidentes suele gozarse y lucir. Tal será la fealdad de los condenados, no de naturaleza, será perfectísima, sino de los accidentes de su tormento. El llanto sin lágrimas, el crujir de dientes, el torcer las manos y cuerpo como quien padece en un potro, con otras tales acciones y fealdades, si se verán en ellos. Y aún podrá ser que algunas veces los demonios hagan parecer sus figuras en maneras espantosas y abominables, para atormentar a unos con la vista de otros, como lo harán con las que tomaren ellos, mostrándoseles en tales representaciones que les causen mayor asombro y hagan sus penas más intolerables. Bien que, según dicen graves teólogos, entonces, esto es después del juicio. No serán atormentadores los demonios, sino solo atormentados. No hay príncipes, sino compañeros de los hombres en sus tormentos. Hallaránse en el juicio final a la mano siniestra de Cristo su juez. Veránle venir en el trono y silla de su divina majestad, glorioso y resplandeciente, acompañado de la Virgen Santísima, de los apóstoles sus asesores, y de todos los demás cortesanos del cielo, a quienes verán también para mayor confusión suya, vestidos de purísima luz, levantados sobre el aire como sobre tierra firme, bañados en celestiales gozos, cuanto la serenidad y alegría del semblante, claridad de los cuerpos podrá declararles. Haráles viva y presta representación en el entendimiento de los dichos, hechos y pensamientos de todo el discurso de su vida, y de todos los demás. Oirán la promulgación de la sentencia definitiva,
así la del premio eterno de los bienaventurados como la de su eterna condenación. Verán a gran dolor suyo subir al cielo a los escogidos. Serán ellos llevados de los demonios a la cárcel perpetua del infierno, abriéndose la tierra para darles paso, y tras ellos irán las reliquias del fuego que dijimos había de renovar el mundo, con la escoria y cenizas que de todo él hubiere restado. Seguirán después de ellos los resucitados del limbo, como arriba dijimos, y cerraráse la tierra. Luego tomarán los elementos su lugar natural, y cubrirá el agua a la tierra. Puestos en el infierno, ¿qué disposición y orden de lugares hayan de guardar? Si conforme a sus deméritos más o menos bajos, si como colgados entre las llamas, no sabemos cosa determinada. Aunque en algunas revelaciones que el Señor ha hecho de aquel lugar, parece se da a entender algo de esto. San Gregorio Papa, en el libro cuarto de sus Diálogos, capítulo 36, escribe de un monje llamado Pedro, que antes de retirarse al yermo murió, y restituido a la vida, refería que había visto el infierno, y en él castigos y lugares innumerables, llenos de fuego. Y había conocido a algunos de los poderosos del mundo, que estaban colgados en medio de las llamas, y estando en punto que le querían arrojar en ellas, vio de repente un ángel resplandeciente que lo detuvo y dijo: «Vuelve a tu cuerpo, y mira con todo cuidado como te convenga de hoy vas a ordenar tu vida». Fue así, que vuelto a su cuerpo, le trató con tan grande aspereza de penitencias, vigilias y ayunos, que aunque él no hablara palabra, en su manera de vida se le echaba muy bien de ver que había visto y temía aquellos tormentos. Cesario, en el libro 12 de los Milagros, capítulo 5, escribe de una monja devota del monasterio de San Mauricio en Colonia, que arrebatada en espíritu se halló en el infierno, donde vio un horribilísimo pozo lleno de fuego. Y preguntando a quien allí la guió qué cosa era aquello y de qué servía, le respondió: «Aquí están solas dos almas, la del emperador Maxencio y la del conde de Julio, porque como fueron iguales en sus maldades, así lo son en sus tormentos». Andando San Macario abad por el yermo, encontró una cabeza desnuda de un hombre, y apartándola con el báculo que llevaba, oyó que le hablaba y preguntóle quién era. «Un sacerdote», respondió ella, «de los gentiles que en otro tiempo habitaron este lugar, y estoy con los míos en medio de un fuego tan grande, que debajo de los pies corren las llamas tanto espacio cuanto hay de la tierra al fuego, y otro tanto sobre nuestras cabezas». «¿Y hay primero otro lugar de tormento?», replicó el santo. «Sí», respondió la cabeza, «mayor es el que padecen los que están debajo de nosotros, que por no haber conocido a Dios, no son tan crudas las penas que padecemos, mas los que habiéndole conocido le negaron y cumplieron su voluntad, esos allá abajo las padecen mucho mayores». Sepulcro, Distinction 2, 204. Así sienten algunos que por ventura andarán los condenados entre las llamas como peces en el agua, sin hacer pie en el suelo, que ultra del arder en ellas, no será pequeño tormento estar colgados como en el aire, suspendidos violentamente, trabajando en su mismo peso que los está inclinando hacia abajo. Léese en las vidas de los padres antiguos del yermo que convertido un hijo de un usurero por un sermón en que se reprendió este maldito vicio, rogó a su padre y a otro hermano suyo que, dejado aquel trato infame, restituyesen lo mal llevado. Haciendo ellos como suelen, y se dice, orejas de mercader, él se retiró al yermo y tomó el hábito de monje en compañía de otros siervos de Dios. Murieron su padre y hermanos sin hacer penitencia de sus pecados. Dolíase el santo monje del mal estado que temía les hubiese cabido, y suplicaba a nuestro Señor se lo revelase. Estando un día en esta oración, aparecióle un ángel que, tomándole por la mano, le llevó a un alto monte, desde donde vio un valle profundo lleno de fuego, donde oída primero una voz espantosa, vio luego a su padre que bullía en el fuego cual un garbanzo en hervor de la olla, y a su hermano nadando entre las llamas, ya arriba, ya abajo. Habló el hijo al padre diciéndole, maldito seas, padre, eternamente, que con tu injusta herencia me condenaste. Y respondióle el padre, maldito seas tú, hijo, que por dejarte rico no dude ganarla por medios injustos. Desaparecieron ellos, y volvió el monje espantado a su monasterio, donde perseveró en áspera penitencia hasta la muerte. Guillermo de Laguna, In Summa Vitiorum, capítulo de avaricia, rúbrica 2. Y es así que acrecentará el tormento a los condenados las maldiciones que se echarán unos a otros.
Aquellos especialmente que a título de amistad se hicieron obras de enemigos mortales, y fueron a veces causa de haber venido al miserable estado de su condenación. Al contrario en los bienaventurados, que tendrán particular gozo de las gracias que se rendirán y bendiciones con que se honrarán los que en el mundo se dieron la mano para subir a la alteza de gloria en que se verán en el cielo. Lo uno y lo otro se muestra claro en lo que de otros autores refiere el espejo de los ejemplos, distinción 9, número 214. Había un santo varón, no señala el lugar donde sucedió, que deseaba grandemente ver en alguna manera, así las penas de los condenados como la gloria de los bienaventurados, para alentarse más a seguir esta y huir de las otras. Alcanzó este favor de nuestro Señor, que lo llevó en espíritu un ángel al lugar del infierno, y entre muchas otras penas, vio un padre que con rabia se maldecía y maldecía a su hijo. Maldita sea, decía, maldita la hora en que engendré, maldito cuanto por ti trabajé, pues por dejarte con que vivir a placer, rico y honrado, me hice usurero, condenando mi alma a tan insufrible tormento. Reconveníale con igual coraje su hijo, diciéndole, maldita sea la hora en que me engendraste, pues como si no fueras mi padre, así no cuidaste de mí, ni me enseñaste a guardar la ley de Dios, ni sus mandamientos, a pecar sí, a estropear mis costumbres en vicios, a profanidad en vestidos, a sustentar fausto con haciendas ajenas, a fraudes en ventas y compras, a usuras en tratos. Jamás me fuiste a la mano en lo malo, ni me la diste para lo bueno, por eso padezco tormentos eternos. Aquí el ángel dijo al santo varón, triste cosa es oír estas maldiciones, no paremos más en este lugar. Subió al punto a los jardines del cielo, donde vio un padre y un hijo gozándose y dándose 1000 parabienes del estado en que se hallaban, y de los medios por donde lo consiguieron. Bendito seas de Dios, decía el hijo al padre, así enderezaste los caminos de mi juventud, procuraste que con las letras aprendiese virtud, que me inclinase a la iglesia, temiese a Dios y huyese su ofensa. Me corregiste cuando en algo excedía, y me advertías cuando en algo faltaba, ya con el premio del bien, ya con el castigo del mal. Ahora gozo el fruto de tu enseñanza, con los premios de mi obediencia. Por la que me tuviste hijo, replicaba el padre, te bendiga Dios por su eternidad, que tan bien lograste mis buenos consejos, y tan bien gobernaste tus pasos, que derecho arribaste a esta soberana corte, donde me gozo, y te gozas, y seguros nos gozamos ambos en Dios. Bendita la hora en que te engendré, y bendito el día en que naciste para tanto bien tuyo y mío, pues no es poca la gloria que a mí me cabe de la que tú por mi cuidado alcanzaste, y veo yo que posees. Dichosos padres, y dichosos hijos, a quienes tales bendiciones tocaren. Y desdichados aquellos sobre quienes las contrarias maldiciones cayeren. El glorioso Padre San Gregorio, libro 4, capítulo 16, es de parecer que como en el cielo hay diferentes órdenes de ángeles y de hombres, en que todos, según la calidad de sus méritos, están repartidos, así también los hay en el infierno. Sino, ¿qué otra cosa quiere decir? Añade el santo, hacer gavillas de la cizaña, sino juntar aparte los que son iguales, semejantes en los tormentos, los soberbios con los soberbios, deshonestos con deshonestos, avaros con avaros, engañadores con engañadores, infieles con infieles. Pues cuando los demonios en el infierno disputan a semejantes tormentos aquellos que fueron semejantes en las culpas, entonces parece que hacen gavillas para quemar. Añaden otros que como en el cielo a cada un orden de los ángeles, se repartirán de los hombres aquellos que más les parecieron en su manera de vida. Así también entre los escuadrones de los demonios se pondrán los que más imitaron sus fealdades. Dice con esto lo que Bernero monje cartujano escribe en el libro que tituló Fasciculus Morum en el año 1343. Un varón de ilustre sangre, inglés de nación, inspirado de nuestro Señor, tomó el hábito del cister. Comenzó la carrera de la vida espiritual con tan grande aliento, que no dudó desafiar al demonio. Aceptólo él, y tomó campo en su celda, donde una vez le dio tal golpe que le reventó la sangre por la boca y narices. Acudieron al ruido los monjes, hallándole medio muerto, llevándole a la cama, donde estuvo 3 días sin dar señales de vida. En este tiempo, acompañado de un ángel, bajó a un lugar muy oscuro, donde vio un hombre sentado en una silla de fuego, a quien unas mujeres muy hermosas entraban por la boca antorchas de fuego,
y las sacaban por las partes de su cuerpo que habían sido instrumentos de sus pecados. Atónito el monje a tal espectáculo, díjole el ángel: «Fue este miserable poderoso en el mundo, desenfreado en mujeres, y por eso en figura de ellas le atormentan los demonios en la manera que ves». Entrando más adentro por aquellas tinieblas, estaba un hombre a quien los espíritus infernales desollaban vivo, y habiéndole fregado el cuerpo con sal, le tendían sobre unas parrillas al fuego. Este, le dijo el ángel, señor fue de vasallos, tan cruel y desapiadado con ellos, como ahora lo son con los demonios. Poco más adelante, encontró muchas personas de varias suertes y estados, en varios géneros de tormentos, muchos religiosos y religiosas, cuya vida había sido muy contraria a su profesión, habladores, censores de vidas ajenas, esclavos de su vientre, manchados en torpeza, y otros tales vicios, sobre quienes descargaban nudosos bastones algunos de aquellos espíritus en figura de hombres feísimos, hasta derramarles el cerebro por el suelo y descascarles los ojos, porque en sus obras anduvieron, ciegos y sin juicio. Castigo que el sabio determina a semejantes personas en el capítulo 19 de los Proverbios. Después levantó los ojos, y vio asido un hombre a una rueda espantosa, dando tales vueltas que el monje quedó como fuera de sí. Terrible cosa es la que ves, dijo el ángel, pero mucho más será lo que ahora verás. Al punto comenzó la rueda a despeñarle de lo alto hasta lo más profundo, con tan horribles golpes, con tantos crujidos, tan enorme ruido y estruendo, como si todo el mundo con sus edificios se desbarataran, y los cielos se vinieran abajo. A tan horrendo suceso, alborotados los prisioneros y carceleros del infierno, levantaron gran vocería, maldiciendo y maltratando al que venía en ella. Este, le dijo el ángel, es Judas apóstol, traidor a su maestro, y cuanto el reinare será infinito en su gloria, tanto padecerá el miserable estas penas. Refiérese en el espejo de los ejemplos, distinción 9:81. Piensan otros que siendo tanta la muchedumbre de los condenados, no estarán repartidos en lugares, sino como piedras en montón, unos sobre otros. Más cierto parece que no tendrán lugares determinados y fijos, sino que los traerán los demonios de una parte a otra en un perpetuo trasiego, bien como vio el otro el alma de un desdichado, puestos en hilera por ambas laderas de un valle profundo y lleno de fuego, la recibieron los demonios, y de la una a la otra banda jugaban con ella a la pelota. Cuéntalo Cesario, libro 2, capítulo 32. Allí si no es en la proporción del castigo que a cada uno se da, según la grandeza de sus méritos, en lo demás no hay orden, sino desorden y confusión. Así lo dio a entender el santo Job en el capítulo 10, donde en cifra dice de lo que allí pasa. Es tierra de miseria, tenebrosa, donde una mortal sombra y ningún orden, eterna confusión y horror habita. Preguntará alguno qué lengua hayan de hablar los moradores de esta prisión, si una o muchas, y cuáles. No hallo pisadas que seguir en la respuesta, porque no la encuentro en los escritores. Mas parece muy conforme a lo que leemos en las divinas letras, y escriben los santos de este lugar, que hablará cada uno la suya, como en casa de eterna confusión. Y será no pequeña parte de tormento no entenderse los unos a los otros, hablando todos y dando voces tantos, de tan diferentes naciones y lenguas. Persuádeme esto ver que, siendo al principio del mundo una sola en todos la lengua, la confusión de ellas introdujo el pecado, cuando no contentos los hombres con el estado de su grandeza, tuvieron atrevimiento de competir con el cielo, edificando la torre que en memoria del castigo de su soberbia quedó con nombre de Babel. Y es lo mismo que confusión, porque olvidados de su lengua natural, comenzaron a hablar tantas y tan diferentes, que no entendiéndose unos a otros, todo era voces y confusion. Así considero el infierno, donde en tan innumerable concurso de gentes, naciones y lenguas, en tan grande vocería como en todos despertará, no sólo la crudeza de los tormentos, sino el mismo despecho y coraje de no entenderse. No podrá ser menos infernal la furia en que unos con otros se enciendan, y sea esto parte de su castigo, como en el cielo parte de gozo entenderse todos en cualquier lengua que hablen. Hace en favor de este pensamiento lo que el glorioso Padre San Gregorio dice en la homilía 30 sobre Ezequiel, en los que edificaron la torre de Babel. Una lengua se dividió en muchas. Aquí, esto es, en la venida del Espíritu Santo, muchas se unieron en una, porque hablando los apóstoles en la lengua hebrea,
Todas las naciones los entendían en la propia suya. Allí la soberbia hizo división de lenguas, aquí la humildad las unió. Capítulo 46. ¿Cuáles y qué tan grandes sean las penas de los condenados? Si ultra del fuego hay otros tormentos de frío, de gusanos y serpientes carniceras. Ejemplos a este propósito. La primera y más cruda pena que en el infierno padecen los condenados es la que los teólogos llaman de daño, porque eternamente carecerán de la vista de nuestro Señor, en que consiste la bienaventuranza de los ángeles y los hombres, con increíble despecho y rabia de haberse buscado este mal por sus manos, trocando la eterna ganancia del cielo por breves y viles intereses del mundo, que acabaron antes que acabasen ellos. De la gravedad de esta pena ya hablamos en el capítulo 5 del estado del purgatorio, donde también dijimos de la que llaman de sentido, porque no solo se siente en el alma, como ahora, sino también en el cuerpo. Este es el fuego que sin defensa ni alivio los abrasa, y sin esperanza de remisión. Qué crudo sea este tormento, aun en esta vida se experimenta, y en la otra no ha de ser de diferente linaje el fuego, de que igualmente estarán allí abrazados que abrasados. Un alivio solo que sustenta en este mundo a los desdichados en medio de sus mayores penas, que acabándolos, acabarán ellas, de ese carecen, porque como olvidado el fuego de su natural virtud de consumir lo que emprende, disponiendo así la divina justicia, toda su fuerza empleará en atormentarlos. Hable aquí San Gregorio, que en pocas palabras dirá lo que ni con muchas podremos nosotros alcanzar. En una manera espantosa les es allí. Dice, la muerte sin muerte, el fin sin fin, la falta sin falta, porque la muerte siempre vive, el fin siempre comienza, la falta nunca falta. La muerte mata y no acaba, el dolor atormenta y no quita, el pavor, la llama abrasa y no alumbra. Dúdase si ultra del fuego ha de haber algunas otras penas que generalmente padezcan todos los condenados, y cuáles sean. Las que Cristo nuestro Señor significó en la parábola de los convidados. Prisiones son en tinieblas perpetuas, llanto y crujir de dientes. Las tinieblas son muy propias del lugar, pues no es más que un seno de la tierra, donde ni alcanzan los rayos del sol, ni la luz que en su renovación ha de recibir el día postrero. Estas son las cadenas, y más el fuego que de tal manera los detiene en aquella cárcel, como si estuviesen arrojados con grillos y otras prisiones. Mas estas tinieblas no serán tan gruesas respecto del fuego que allí arde, ni esté tan claro que no esté todo tenebroso, por ser la luz poca y confusa, mas la bastante para verse unos a otros, y también a sus atormentadores. Del llanto ya dijimos en el capítulo pasado que lo ha de haber, más seco, sin lágrimas que suelen desahogar el corazón y aliviarlo. Del crujir de dientes, coligen algunos que ha de haber tormento de frío, aunque puede haberlo de otra causa, como de coraje y despecho. Dan fuerza a esta opinión con las palabras del santo Job, capítulo 14. Transibunt ave aquis nivis ade calorem nimium. Pasarán de las aguas de la nieve al calor excesivo. Pasarán de un tormento y de un extremo a otro, del hielo al fuego, donde aunque habla de lo que padecen en esta vida, también se acomoda a lo que en la otra. El lugar de su naturaleza, como al fin en la tierra de suyo fría, y en lo más apartado del calor del sol, bien podría molestarles con su frío, si el fuego con su calor no lo venciese, y aun de otras muchas maneras podrá la divina justicia hacer que el hielo ejecute en ellos su rigor. Persuaden esto algunas representaciones que el Señor ha hecho de aquellas penas, de que daremos aquí algunos ejemplos. El venerable Beda, en el capítulo 13 del libro 5 de su Historia de Inglaterra, escribe de un varón gran cristiano que habiendo muerto, resucitó, y contaba que le había llevado un ángel a un valle ancho, profundo y largo, por muy grande espacio. A un lado del todo era llamas de fuego, al otro granizo que todo lo abrasaba. Ambos estaban llenos de almas que, como sacudidas de alguna recia tempestad, ya se arrojaban en el fuego, ya en el hielo, porque no pudiendo sufrir el inmenso ardor de aquel fuego, saltaban al hielo, y apretados de su increíble aspereza, se volvían como rayos al hielo, y así estaban en un perpetuo movimiento, sin esperanza de hallar en ninguna cosa descanso. Pensó el difunto que era este el infierno, mas desengañóle su guía, diciéndole que no era sino el purgatorio. Mas las penas eran las mismas, las del infierno, no con otra diferencia que la duración, las unas temporales y las otras eternas.
De aquí pasaron más abajo, donde comenzaron a crecer las sombras con tan gruesas tinieblas, apenas veía sino a su compañero. Cuando ve aquí grandes globos de fuego subir y bajar, como de un pozo profundo. Entre las llamas andaban ya arriba, ya abajo millares de almas. El olor del lugar, por extremo, era insufrible. Estando así, como atónito, oyó súbitamente un tristísimo llanto, mezclado con tan desconcertada risa y ruido, cual suele haber en un real, vencidos y cautivos los enemigos. Vio luego un gran tropel de espíritus malignos, haciendo 1000 fiestas con presa de 5 almas, y con ellas se despeñaron en tal abismo que ya, ni su risa se oía, ni llanto de ellas. Cercáronle al punto algunos de ellos, arrojando por ojos, boca y narices un fuego de intolerable olor, amenazándole con tenazas también de fuego en las manos. Mas defendióle de ellos su ángel, y restituyóle a su cuerpo, donde él hizo tan cruda penitencia que después, cargado de méritos de buenas obras, subió a la bienaventuranza glorioso. Dejo muchos otros ejemplos antiguos, y refiero solo uno de nuestros días. Escríbese en las cartas del Japón, de la Compañía de Jesús, del año 1606, que había en Arima una tan cristiana como insigne mujer, llamada Clara. Asióse esta de una enfermedad grave, que la redujo tan al último trance, que falta ya de fuerzas, enajenada de los sentidos, y acabados los pulsos, todos la tenían por muerta. Intentados los remedios posibles, como ninguno respondiese con señales de vida, disponían su entierro. Cuando ella, pasadas 5 horas, vuelve en sí, atónita el semblante, y cubierto el cuerpo de un sudor copioso. Admirados del caso los que le asistían, comienza a contarles lo que le había pasado. Vi, dice, en aquella horrible cueva infernal, dispuestas al fuego, muchas calderas hirviendo, y en ellas innumerables almas ardiendo. No lejos estaba un río, cuajado de hielo, a donde las arrojaban, y cubrían todas súbitamente. De allí las pasaban al fuego, continuando un tormento con otro, sin darles un punto de descanso. Refería también de otras, a quien vio miserablemente muy atormentadas en varias maneras, y entre ellas conoció algunas. Especialmente una mujer que pocos días antes había partido de esta vida manchada en la sangre de un niño a quien había matado en sus entrañas, y no había querido confesar el pecado. Esta, decía ella, que estaba condenada a crueles tormentos. Constó después ser así lo que refirió, y dio bastante testimonio de la verdad de esta visión, con la mejora conocida en su vida y costumbres. Advierto por lo que se ha dicho hasta aquí, y lo que adelante se dirá, que en el infierno no hay ruedas, ni tenazas, ni garfios, ni otros semejantes instrumentos para atormentar a los condenados, más son estas representaciones que nuestro Señor hace de que lo vemos aquí con los ojos, cuán crudo será, para que por ellas entendamos el rigor de las penas que allí se padecen, y son más duras sin comparación de lo que en estas figuras se representan. La duda es si hay allí verdaderos gusanos de figura y tamaño espantosos, que mordiendo los desdichados cuerpos, hagan sus dolores más insufribles. Así lo sienten graves doctores. Fúndanse en lo que dice el Eclesiástico, capítulo 7, versículo 19, fuego y gusanos tomarán venganza en el cuerpo del pecador. Y Judith mucho antes, enviará el Señor fuego y gusanos sobre sus carnes, para que se abrasen y estén en un continuo dolor eternamente. Lo mismo dijo el profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 24, donde hablando del castigo que hará Dios en los traidores a su ley, dice que ni se acabará su fuego, ni sus gusanos. Y confirmólo Cristo nuestro Señor, por San Marcos, en el capítulo 9, versículo 42, repitiendo estas mismas palabras. San Basilio, declarando el verso del Salmo 33, dice, habrá en el infierno un linaje de gusanos ponzoñosos y carniceros, siempre hambrientos, nunca hartos, que mordiendo causarán intolerables dolores. San Cirilo los pinta abominables de vista y de olor insufrible. Añade San Anselmo, que serán serpientes y dragones, de figura y silbos espantosos, que como los peces en el agua, ellos vivirán en la llama. Viene con esto lo que Cesario escribe en el libro 1 de los Milagros, capítulo 18. Murió un soldado, y dejó un hijo bien heredado de bienes mal ganados. A deshora una noche, oyeron en la puerta de su casa descompasados golpes.
Acudió un criado, y preguntó quién llama. Respondió él, ábreme que yo soy fulano. Dijo su nombre, señor de esta casa. Reconocióle un criado por un resquicio de la puerta, mas recelando engaño. Dijo, lo cierto es que mi amo es muerto. Anda con Dios, que no os tengo de abrir. Volvió el difunto a golpear la puerta, mas tan de balde, que últimamente dijo al criado, dad estos peces de que yo como a mi hijo, aquí los dejo colgados. A la mañana hallaron a la puerta una sarta de sapos y culebras, prendas de los tormentos que allá padecía. Hacía oración una mujer por otro difunto deudor de su honestidad, y apareciósele el cuerpo todo hecho una llaga muy asquerosa, la voz ronca. Y preguntándole ella la causa de aquel mal, respondió, padézcolo así, por el gusto y vanidad con que cantaba torpes cantares, y por lo que mi buen talle me gloriaba. Y descubriéndole más su tormento, alargó una capa, y mostró un esfuerzo feísimo, de tan disforme grandeza, que abrazándole con sus manos el cuello, y juntando boca con boca, le tendía por todo el pecho, y con los pies hacía presa en aquella parte del cuerpo que había sido instrumento de sus pecados. Speculum, Distinctio 9, número 109. De Josafat escribe San Juan Damasceno, que vio el infierno como una hoguera encendida, y en ella bullendo un nuevo linaje de gusanos carniceros, de cuya vista quedó tal que todo se resolvía en lágrimas, y apenas podía moverse de una cama. De otra doncella temerosa de Dios, se escribe, en los libros de la doctrina de los padres, en el de Providencia, número 3, que llevada por un ángel a este lugar, vio una hoguera de pez ardiendo, y en ella metida su madre hasta el cuello, y muchos gusanos bullendo, que daba de sí un olor insufrible. No por esto se ha de entender que hay culebras o escuerzos en el infierno, mas hay mayores tormentos sin comparación alguna, de los que aquí pudieran darnos animales tan asquerosos y horribles, y dánoslos a entender con las semejanzas de lo que por acá más sentimos. Este es el común sentimiento de los teólogos, que después de la renovación del mundo, consumidos por el fuego todos los vivientes, no restarán gusanos ni otros animales, ni sobre la haz de la tierra, ni en el infierno. Si bien no dudo sino que para atormentar más a sus prisioneros, tomarán a veces los demonios estas u otras figuras más espantosas, cuáles son las de dragones y de sierpes, que son más proporcionadas para causar asombro, y declaran más la fuerza y propiedades de su condición. Capítulo último. ¿Qué tormentos sea el gusano de la conciencia que se halla en los condenados? Si la vista, el oído, con los demás sentidos, han de tener sus particulares tormentos. Si se padecen en otro lugar fuera del infierno. Ejemplos a este propósito. Común y general opinión es a los padres de la Iglesia y escuela de los teólogos que este gusano inmortal del infierno ninguno otro es que el eterno remordimiento de la conciencia. Tormento tan crudo, que aún los poetas lo significaron con tan terribles semejanzas, como la de Prometeo, que atado al monte Cáucaso, perpetuamente le está royendo el corazón un águila, y a Ticio, hijo de la tierra, condenado al infierno, a que un buitre le esté comiendo eternamente las entrañas, sin que ellas se consuman, ni deje el de consumirlas. Así dijo el poeta latino. Con corvo pico las entrañas rompe, eternamente el carnicero buitre, y cuanto pace de ellas, tanto nace de nuevo en ellas, y el de nuevo pace. Bastantemente declaró la gravedad de este tormento, la voz que oyó aquel santo monje de Claraval, de quien se escribe en el libro de los 7 dones que estando un día en tan sabrosa como profunda contemplación, oyó miserable gemido y voz espantosa, y advirtiendo en ella, suplicó a nuestro Señor le declarase de quién era, y la que decía, yo soy, respondió ella, el alma de un pecador, dijo su nombre, que lloro y lamento mi condenación. Mas entre todos los tormentos que padezco, uno es el que a mí y a todos los condenados nos tiene en perpetuo y amargo llanto, la memoria de la gracia que en la vida nos daba nuestro Redentor, y nosotros menospreciamos, y lo que más nos atormenta es el tiempo que se nos dio para hacer penitencia y lo perdimos, pudiendo, si quisiéramos, en una hora alcanzar su misericordia. Así dice San Bernardo en el libro 5 de Consideraciones a Eugenio, capítulo 12. Este es aquel gusano que nunca muere, la memoria de lo pasado. Una vez arrojado o nacido en el alma por el pecado, queda asido firmemente para nunca arrancarse. No cesa de roer la conciencia, y apacentado de ella, eternamente vive.
Tengo horror de caer en manos de la muerte que vive y de la vida que muere. Tengo horror de este gusano roedor. Esta es la segunda muerte, que siempre mata y nunca acaba de matar. ¿Quién les diera que murieran una vez para que no estuvieran siempre muriendo? Aquellos que siempre están rogando los montes que caigan sobre ellos y a los valles que los sepulten. Ultra de estos tormentos, cada uno de los sentidos del cuerpo padecerán sus particulares, que correspondan a los deleites que contra la ley de Dios admitieron en esta vida. Tendrá la vista 1000 ocasiones de dolor en las llamas, en las tinieblas, en las figuras espantosas que se le mostrarán los demonios. Los oídos en los llantos y gemidos de los atormentados, en el crujir de sus dientes, en sus quejas y maldiciones, en sus blasfemias. En la vocería de los demonios y aullidos de bestias, en cuyas figuras representarán sus bramidos. El olfato, en intolerables olores que tendrá el mismo lugar y sus moradores. El gusto con el sinsabor que el fuego causará en él. El tacto con los dolores continuos y ardor del fuego. Todos estos males ha significado el Señor en varias representaciones que ha hecho de ellos, para poner freno a nuestra locura y reportarnos de las prisas con que nos despeñamos en nuestra perdición. Estando un religioso a punto de muerte, vio 2 demonios tan feos, tan abominables, tan espantosos, que como fuera de sí con tan horrible vista, comenzó a dar voces descompasadas, diciendo: «Maldita sea la hora en que entré religioso». Calló un poco, y con rostro ya y voz sosegada dijo: «No, sino antes bendita la hora en que entré en este orden, y bendita la Madre de Cristo, a quien amé siempre de corazón». Los circunstantes, cuidadosos de la causa de estos dichos, hicieron oración por él y les dijo: «No os maravilléis de mi turbación. Vi 2 demonios de tan abominable vista, que si se encendiese aquí un fuego de piedra, azufre y metal derretido tan fuerte, que hubiera de durar desde ahora hasta el fin del mundo, escogiera antes pasar por el que volver a verlos. Pues si 2 de ellos causaron tal asombro y horror, ¿qué hará la vista de tantas legiones o compañías de ellos? Unos más feos que otros, todos encarnizados en su tormento, sin tratar de otra cosa que de su daño. ¿Cuál haya de ser el tormento de los oídos? Lo significó el Señor a un monje del Císter, que habiendo comenzado con gran fervor el camino de la vida religiosa, cansado del rigor de aquellos principios, desfallecía ya de ánimo y se determinaba a volver al siglo. Aparecióle su buena madre difunta, y no pudiendo reducirlo con otras razones, le dijo: «Si no puedes pasar con la aspereza de la religión, podrás sufrir la del más mínimo tormento del infierno, siquiera por un brevísimo espacio». Parecíale a él que el estrecho silencio, el lecho como de hierro, el rigor de tan áspera penitencia, el manjar sin gusto, los ayunos continuos con las demás obligaciones del monasterio, podían estimarse a par del infierno. Replicóle su madre: «Pues, ¿quieres experimentar un tantico de lo que allá pasa?». Respondióle que sí. Oyó al punto un gruñir tan horrendo de animales inmundos, que le pareció que los cielos se venían al suelo y daban sobre él. Dio voces de miedo y se desmayó. Mas habiéndolo confortado su madre, volvió en sí, le dio palabra de perseverar y la cumplió. Especulo, distinción 9, según San Nicolás de Dinkelspuel, folio 86. Juan Herold, religioso del orden seráfico, en el libro que intituló Fasciculus Merum, escribe de un hombre muy noble, gran perseguidor de los pobres, dado en todo a gustos del mundo, sin ninguno de las cosas del cielo. Dice de este que, durmiendo su camarero una noche en la antecámara, fue llevado en espíritu a donde oyó las acusaciones que los demonios ponían a su amo, y la sentencia de eterna condenación que se le dio, atento a los méritos de ellas. Llevaron luego con gran orgullo ante el príncipe de las tinieblas, el cual, riéndose, dijo: «Este caballero acostumbraba a bañarse antes de comer y fregarse el cuerpo, servilde según su costumbre». Llevaron a un baño donde unos derramaban sobre él llamas de fuego, otros con uñas le carpían sus carnes. De aquí le pusieron recostado en un lecho, hirviendo de gusanos, y le dieron a beber piedra azufre encendida. Daba el triste 1000 alaridos, y como que se compadeciera de él, dijo el que presidía: «Basta, solía oír con gusto la música, denle alguna». Llegáronse al 2 demonios con 2 trompetas, y entonándolas, le arrojaron tanto fuego por los oídos, que le reventó por los ojos y narices. Recordó el camarero, entró a ver a su amo, a quien halló muerto. Dejó el siglo, tomó el hábito de religioso y procedió con ejemplo de vida hasta la muerte. Del olfato, cuanto haya de ser atormentado,
Sobrados ejemplos tenemos en lo que hasta aquí se ha escrito, y aunque pudiera referir muchos más, todos son semejantes. No hay duda sino que el mismo lugar y los cuerpos de los condenados tendrán tan mal olor, cual suelen dejar ellos y sus atormentadores las veces que se han aparecido en el mundo. También el gusto tendrá sus particulares penas, un sinsabor perpetuo, una hiel eterna, cual se significa con los manjares y bebidas que en sapos y serpientes, en piedra, azufre y metal derretido, se nos ha representado en muchas visiones. Del tacto no hay que decir en particular, porque cuantas penas allí se padecen, se reciben en él. Cerraré este discurso con uno o dos ejemplos que lo abracen todo. Pedro, venerable abad de Cluny, cuenta que estando monje a punto de muerte, se vio en espíritu a la puerta del infierno, donde comenzó a temblar de asombro. Más confortado por su ángel, vio grandes carreras, fiestas y risadas de los demonios, que salían a recibir el alma de un rico, a quien traían presa sus compañeros. Llevaron ante su príncipe, recibióla él con gran agasajo, mandóla sentar en una silla y vestirla de boda, todo ello era de fuego. Dieron luego de beber un licor como de bronce derretido, mezclado de cuantos abominables olores se puede imaginar. Bebido se le derramó por todo el cuerpo, abrasándolo. A todo esto los demonios servían de bufones, burlaban de sus dolores. Tomaron 2 cornetas de fuego y comenzaron a tocarlas a sus oídos tan fieramente, que por los ojos, boca y narices reventaban las llamas. Entraron finalmente en una recámara y pusiéronle en una cama también de fuego, llena de serpientes y dragones, en vez de las mujeres con quien en esta vida acostumbraba ofender a la divina majestad. Allí, en apariencia de besos y abrazos, le daban tan crueles tormentos, de los cuantos nos libre el Señor por su infinita misericordia. El mismo autor refiere que, muerto un príncipe eclesiástico de vida conocidamente estragada, cruel con los pobres y con su clero más lobo que pastor, caminaba un clérigo, a quien él había dado las sagradas órdenes, por un bosque donde aquel prelado solía cazar. Acordóse de él y deseó con ahínco saber en qué hubiese parado su alma. Encontróse luego con otro que venía en un caballo negro y dijo que si gustaba saber lo que deseaba, se viniese con él. Hízolo así, y llegando a una casa, entraron en una sala donde estaba una silla de fuego, en que pusieron 2 demonios a un hombre, cuyo semblante bien mostraba la crudeza de sus dolores. Pusiéronle sobre la cabeza una corona también de fuego, y entró un ciervo espantoso que con las puntas de sus cuernos le sacó de la silla y le hirió todo el cuerpo. Restituyéronle a su asiento, y entraron 2 grandes lebreles negros que, haciendo presa, le arrancaron de él, y a bocados le despedazaban. Sucedióles un joven terrible con un alfanje desnudo, que de un golpe le rompió la cabeza, y cortándole alrededor la corona, se la arrojó a sus pies y se fue. Habló entonces el miserable y dijo al clérigo: «Yo soy el que buscas. La corona de fuego y carnicería que en mi cabeza se ha hecho, castigo es de lo que yo hice, cortándola injustamente a uno de mis súbditos. Los lebreles cada día 2 veces me despedazan, porque cazando en este bosque, mandé a ahorcar 2 hombres que contra mi gusto habían detenido otros 2 míos. Y porque siguiendo los gamos ni cuidaba de la misa ni del oficio divino, aquel ciervo me atormenta de la manera que aquí viste». Asombrado el clérigo, subió en su caballo y con la mayor prisa que pudo siguió su camino. Ya dejo advertido que en el infierno ni hay animales, ni espadas, ni otros instrumentos semejantes. Mas toman a veces los demonios estas figuras para atormentar en ellas a los condenados, proporcionadamente a sus culpas. Y como dice San Gregorio en el libro 4, capítulo 31, muéstranse así para que viendo las cosas a que estamos acostumbrados, aprendamos a temer aquellas a que no nos hemos acostumbrado. Por estas y otras semejantes apariciones puede dudarse si los que están condenados a penas eternas pueden padecerlas, las padecen en otro lugar fuera del que está diputado para la común ejecución de ellas. Digo pues lo que primero dije en el capítulo 25 del estado del purgatorio, que aunque la divina justicia tiene señalado su infierno común, puede ser que por sus secretos juicios a particulares almas dipute particulares lugares, donde sean atormentadas por cierto tiempo, o bien hasta el día del juicio, porque siendo juzgadas en sus cuerpos, con ellos irán todos a padecerlas en el infierno. Historia del monstruo horrible según el cardenal Pedro Damián. El cardenal Pedro Damián, varón de gran crédito y santidad, en la carta que escribe a los moradores del yermo, cuenta que caminando uno hacia cierto lugar, pasó por junto a un molino, cuando de repente vio un horrible monstruo que le hizo temblar. Tenía las orejas y cola de jumento,
El rostro era de oso. Asombrado el hombre, dio de espuelas al caballo para huir. Habló entonces el monstruo, y dijo: No temas, que hombre fui en tiempos pasados, como tú lo eres ahora, mas porque viví como bestia, merecí después de muerto andar en figura de bestia. Preguntado, ¿quién era? Respondió: Soy el indigno pontífice Benedicto, y por los grandes pecados en que perseveré hasta la muerte, ando arrastrado de los demonios, por cárceles y minas de piedra azufre, ardiendo, y de intolerable olor, hasta el día último del juicio. Después junto con mi cuerpo iré a padecer estos tormentos en el infierno. Dicho esto, no pareció más, y el caminante siguió, como fuera de sí, su camino. Juliano, dice San Gregorio Papa, en el libro cuarto de sus Diálogos, capítulo 30, defensor de esta iglesia romana, a quien por la voluntad de nuestro Señor sirvió, me contó que viniendo de Sicilia el padre de su suegro a la vuelta de Italia, aportó su nave a la isla de Lipari, y porque moraba en ella un ermitaño de santa vida, determinó verle, y encomendarse en sus oraciones, mientras los marineros reparaban las jarcias. Estando con este santo varón, les dijo: ¿Sabéis cómo es muerto el rey Teodorico? En ninguna manera. Dijeron ellos, que nosotros le dejamos vivo cuando partimos, y después acá, no hemos tenido tal nueva. Pues muerto es, replicó el solitario, porque ayer a la hora de nona, atadas las manos, ceñido con un cíngulo, y los pies descalzos, fue traído ante el Papa Juan, y Símaco Patricio, y arrojado por ellos en esta olla de Vulcano. Apuntaron ellos el día, y la hora. Vueltos a Italia, hallaron que Teodorico había muerto puntualmente el día, y la hora, en que el Señor había mostrado su condenación. Había él quitado la vida injustamente al uno, y al otro, y así justamente le arrojaron ellos en el fuego. En estos, y otros casos semejantes, se ha de advertir que en cualquiera parte, que por divina disposición se hallen los condenados, padecen las mismas penas, y en el mismo grado, que en el infierno, sin otra diferencia que la del lugar. Laus Deo, alabanza a Dios. Advertencia para conseguir el fruto de todo lo dicho. Porque para huir un hombre de los despeñaderos del infierno y sus tormentos, y para granear los bienes eternos en el cielo, es necesario que nos halle la muerte en gracia de nuestro Señor. Y para conseguirla, si se ha perdido por algún pecado mortal, es medio preciso el verdadero dolor de haberlo cometido, con propósito de la enmienda. Pondremos aquí el acto de contrición, con que alcanzamos el perdón de nuestros pecados, y algunos otros medios de la intercesión de la Santísima Virgen, y de los espíritus celestiales, mucho nos ayudan para conseguirlo. Acto de contrición. Todopoderoso y clementísimo Dios, Criador y Salvador mío, pésame de todo corazón de todos mis pecados, por ser ofensas de vuestra divina majestad, a quien amo sobre todas las cosas, por ser vos quien sois, infinitamente bueno, y digno de ser amado sobre todo cuanto se puede y debe amar. Y propongo firmemente con vuestra gracia, de no ofenderos más, y de confesarme, y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Y espero recibir el perdón por los merecimientos de Jesucristo mi Redentor. Advirtéis que para alcanzar perdón de los pecados, no basta decir estas palabras con la boca, ni con el entendimiento y atención con que se dicen otras oraciones, sino que es necesario decirlas con verdadero afecto de la voluntad, y muy de corazón. Lo segundo, que aunque es bueno decir todo este acto, como aquí se escribe, siempre que se pueda cuando el aprieto o peligro no diese lugar, basta dolerse de haber ofendido a Dios, porque le ama sobre todas las cosas, diciendo: Señor, pésame de haberos ofendido, porque os amo sobre todas las cosas, y propongo de enmendarme, porque en esto se encierra lo demás. Este acto se ha de hacer por lo menos cada noche antes de acostarse, habiendo hecho primero examen de todo lo que aquel día hubiere pecado contra la ley de Dios, discurriendo en breve por los pensamientos, palabras y obras. Y siempre que un hombre se viere en peligro de muerte y no tuviere comodidad de confesor, está obligado a hacerlo, si tiene conciencia de pecado mortal, o duda de él. Mas para asegurar un hombre su salvación, en tantos casos, no pensados, de muertes repentinas, como cada día vemos, ya en la mar, ya en la tierra, deberíamos hacerlo muchas veces al día, especialmente luego que alguno cayese en pecado mortal. Oraciones que la Virgen Santísima enseñó a Santa Matilde, para que con ellas le invocase a la hora de la muerte, como ella misma lo dejó escrito en el libro primero de la Gracia Espiritual, capítulo 55. Primera,
Virgen Santísima María, Madre de Dios, a quien el Eterno Padre ha levantado a un trono altísimo de gloria, sobre todos los bienaventurados, y ha concedido que después del mismo Dios, seáis poderosísima en el cielo y en la tierra. Ruego, oh Señora, que conforme el poder que tenéis, os halléis presente con vuestro favor en la hora de mi muerte, confortando mi flaqueza, y haciendo huir todos los enemigos de mi alma, para que no me puedan dañar. Segunda, Virgen Santísima María, Madre de Dios, a quien el eterno Hijo de Dios Padre adornó por modo inefable, con ciencia y sabiduría celestial, y llenó toda con lumbre copiosísima de gloria, para que con mayor claridad que todos los santos viésedes la Santísima Trinidad, y gozásedes de ella. Y para como un sol hermosísimo y muy resplandeciente alumbréis todo el cielo. Ruego, oh Señora, que según esta gran sabiduría y luz divina que tenéis, en la hora de mi muerte, mediante vuestras oraciones y favores, conservéis y acrecentéis en mí la lumbre de la viva fe, para que ninguna tiniebla de error ni de ignorancia me pueda turbar. Tercera, Virgen Santísima María, Madre de Dios, a quien el Espíritu Santo Consolador, un Dios con el Padre y con el Hijo, infundió perfectísimamente la abundancia y suavidad de su divino amor, e hizo tan mansísima y suavísima, que después de Dios no hay criatura más benigna, ni más dulce. Ruego, oh Señora benignísima, que conforme a esta condición dulcísima que tenéis, en la hora de mi muerte os halléis en mi favor, y me alcancéis tanta suavidad del divino amor, que quite la angustia y congoja de la muerte, y me la haga fácil y suave. Amén. Fin de este libro.